Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar sobre aspectos legales del salario. Mi grupo está conformado por Joshua Camilo Galvis Moreno y Laura Lisset Cano Arias. Entonces, como primer paso vamos a hablar sobre el concepto de sueldo y salario. En este caso, el sueldo es la paga que se realiza por periodos de tiempo más o menos largos y se puede medir por unidades de tiempo, en este caso horas, días, semanas o meses, y a destajo o por unidad de obra, que quiere decir unidades producidas. El salario es la retribución o contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Este salario puede ser pago en dinero, en especie, desde un 30 a un 50%, y el extraordinario que hace referencia a las horas extras de su horario habitual, donde ejerce cierta actividad. Tipos de salario. El salario mensual legal vigente o salario mínimo mensual legal vigente hace referencia o sustituye automáticamente cualquier salario inferior que se haya estipulado. Es el salario mínimo que debe recibir un trabajador por ejercer ciertas actividades. Entonces, en este caso podemos decir que ningún trabajador en Colombia puede devengar menos de un salario mínimo. Para quienes laboren jornadas diarias inferiores a las máximas legales, este regirá en proporción al número de horas efectivamente trabajadas. Hay una jornada especial de 36 horas semanales que aplica para los menores de edad y se debe pagar el salario mínimo legal. O los aprendices SENAS, que se le proporciona un salario para su sostenimiento mensual que equivale como mínimo a la etapa práctica productiva, y el valor actual en el año 2018 para el salario mínimo mensual legal vigente equivale a 781.242 pesos. Ahora les vamos a hablar sobre las prestaciones y pagos relacionados con el valor del salario mínimo. Encontramos entre estos el subsidio familiar, en donde el empleador debe modificar las listas de pago que se envían a la caja de compensación donde tienen afiliados a sus colaboradores. Dotaciones de calzado y vestido de labor. Entonces, en este caso, el trabajador debe haber cumplido por lo menos 3 meses de servicio en las fechas de pago: abril 30, agosto 31 y diciembre 20. El subsidio de transporte no se paga o nunca se va a pagar cuando el empleador suministra el servicio o cualquier empleado reside en el sitio de trabajo. En este caso también vale aclarar que este subsidio de transporte se pagará solo a los colaboradores que tengan hasta 2 salarios mínimos como salario mensual. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de salario. Tenemos el salario mínimo integral. Entonces, en el salario que además de retribuir el trabajo ordinario, comprende de antemano el valor de las prestaciones, recargos y beneficios. ¿Desde cuando aplica? Desde la Ley 50 de 1990, y este salario mínimo integral debe estar estipulado por escrito. ¿A qué hace referencia este salario mínimo integral? Debe ser de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a 7.812.420 pesos. Y el pago de todas las prestaciones, recargos, trabajos nocturnos, horas extras, dominicales, festivos, etcétera, es decir, un 30% más como mínimo del factor prestacional. Entre la cotización de este salario integral debe estar incluidas todos estos ítems anteriormente mencionados. El salario nominal, entonces dice que corresponde al valor que devenga el trabajador según el contrato de trabajo. Este salario está integrado por conceptos tales como sueldo, comisiones, bonos de productividad, incentivos u otros. Ahora, el salario real es lo que el trabajador está recibiendo realmente en función del costo de vida.
Entonces, acá podemos decir que el salario real es una forma de calcular el salario descontando la inflación, en este caso pues de Colombia, para reflejar su verdadero poder adquisitivo. Entonces, como por ejemplo, si una persona ganara 20.000 pesos por mes y existe una inflación del 2% anual de los bienes de compra, al final del año su salario real se habría reducido un 2%, aunque el salario nominal siga siendo el mismo. Aparte de todo eso, una cosa es el salario que se pactó y otra la capacidad de compra que dicho salario puede proporcionarle a cada colaborador, a cada persona que esté adquiriendo este salario. Ahora hablamos sobre el salario emocional, que hace referencia a que de cierta manera el empleador puede retribuir con beneficios no monetarios a los colaboradores con el fin de tener cada vez más talento humano satisfecho. Es una forma de incentivar y fidelizar a sus trabajadores. Entre esto, el salario emocional encontramos horarios flexibles, en este caso, pues se puede cumplir con 8 horas laborales sin ser tan estrictos en los horarios de llegada y salida. Otra sería las labores remotas que se podrían realizar desde, no sé, otro lugar distinto al de una oficina, una fábrica. También tenemos el tiempo para temas personales, entonces podemos decir que hay temas personales para los colaboradores que no se pueden realizar ni los sábados, domingos o días de descanso. Entonces se puede pensar en que el colaborador compense 1 hora al día del tiempo libre que recibe para sus trámites personales. Otro ítem que eh, se puede decir está entre el salario emocional es el plan carrera, que es cada vez más usado por las empresas con el fin de fidelizar a sus colaboradores y darles oportunidades para que lleguen a ser altos ejecutivos de la organización. Otro ítem entre el salario emocional podemos encontrar las capacitaciones, pues no solo es una obligación de ley, sino es una inversión que beneficia a la persona y a la empresa. Se debe generar no solo en lo relacionado con las labores diarias, sino también, digamos, en actividades diferentes a las que desarrolla el empleado, como por lo menos idiomas, artes, deportes, cosas como esas. Y, y también se pueden encontrar como eventos de bienestar o eventos sociales que hacen referencia a crear programas de bienestar laboral y personal con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, promover la integración entre ellos y sus familias y incentivar un buen clima laboral. Aparte de todo eso, se debe tener en cuenta que no solo estos beneficios van dirigidos a netamente el colaborador, sino también a sus familias, a los hijos, a sus esposas, etcétera. Ahora, el salario variable no solo constituye la remuneración fija en dinero o en especie, y que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio y porcentaje sobre ventas, comisiones o participación de utilidades. Esto constituye como salario variable. Teniendo en cuenta ya los tipos de salarios, vamos a entrar a hablar sobre la nómina. Entonces, la nómina hace referencia a la suma de todos los registros financieros de los sueldos de los empleados, incluyendo los salarios, bonificaciones y las deducciones. En la contabilidad, la nómina se refiere a la cantidad pagada a los empleados por el servicio que prestaron durante un cierto periodo de tiempo. Ahora las fórmulas para hallar el salario. Tenemos que el año comercial es igual a 360 días, 12 meses de 30 días. Horas mensuales trabajadas hace referencia a 240, pues se trabajan 8 horas diarias por 30 días que tiene un mes. El cálculo para estos días trabajados entonces se haría de la siguiente manera: fecha
final del... Entonces tenemos que el cálculo de días trabajados hace referencia a la fecha final donde termina sus labores menos la fecha inicial más 1. Los pagos en horas se sacarían de la siguiente manera. Entonces tendríamos como el valor mensual que se le paga al empleado colaborador dividido en 240 horas mensuales que son obligatorias para cada colaborador por el factor, en este caso hace referencia al porcentaje que se debe pagar, pues es variable dependiendo las horas que estemos calculando, porque podemos hallar horas festivas, horas dominicales, horas ordinarias, y se multiplica por el número de horas que estemos sacando el cálculo. Bueno, entonces para calcular las prestaciones sociales como las cesantías o las primas de servicios se utilizan las siguientes fórmulas. Para las cesantías es el salario mensual por los días trabajados sobre 360 días. Los intereses a las cesantías es la misma fórmula, solo que se multiplica por el 0.12 que equivale al 12% de los intereses que se pagan sobre las cesantías. La prima de servicios por cualquier cantidad de tiempo trabajado es el salario del mes por los días trabajados por semestre sobre 360. Y las vacaciones equivale al salario mensual básico por los días trabajados sobre 720. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las indemnizaciones. La indemnización es la cantidad de dinero o bienes que paga la empresa al empleado para reparar un daño moral o material. Entonces, las indemnizaciones de contrato a término fijo es el valor de los salarios que falten para la terminación del contrato. Y la indemnización de contrato a término indefinido es para salarios inferiores a 10 mínimos, 30 días por el primer año y 20 días por cada año siguiente o proporción. Más de 10 salarios mínimos, 20 días por el primer año y 15 por cada uno de los siguientes o proporción. Esto está estipulado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, los recargos laborales. Entonces, para el trabajo dominical o festivo, entonces existen dos tipos de recargos laborales, por trabajo ocasional o por trabajo habitual. El trabajo ocasional se presenta cuando el trabajador labora hasta 2 domingos al mes. En este tipo de trabajo el trabajador no tiene derecho a día compensatorio y se liquida con un factor del 1.75. Para el trabajo habitual se presenta cuando el trabajador labora más de 2 domingos al mes. Cuando ocurre esto, entonces el trabajador tiene derecho a un día compensatorio y se liquida con el factor del 0.75. Bueno, a continuación, en el siguiente cuadro vemos las horas extras y los recargos de cada una. Entonces, acá se encuentra el valor de la hora extra diurna, que es con el factor del 1.25, la hora extra nocturna, que es del 1.75, y el recargo nocturno, que es del 0.35. Todo esto se encuentra en el artículo 168 del Código Sustantivo del Trabajo, mientras que el valor de la hora extra diurna dominical es con un factor del 2, la hora extra nocturna dominical es del 2.50, el valor recargo dominical o festivo diurno ocasional 1.75, el recargo dominical o festivo diurno habitual 0.75, recargo nocturno dominical o festivo ocasional 2.10 y recargo nocturno dominical o festivo habitual 1.10. Esto está en el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, la ley 100 en Colombia es la que rige el sistema de seguridad social. Dentro de esta ley se encuentra el Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales. El Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene por fin proteger a los ciudadanos de los riesgos derivados de la enfermedad de origen común, los accidentes no profesionales y la maternidad. El Sistema General de Pensiones ampara los riesgos de invalidez de origen común, vejez y muerte causada por enfermedad o accidente no profesional. Y el Sistema General de Riesgos Laborales cubre los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Los regímenes de seguridad social en salud. Está el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El régimen contributivo pertenece a los trabajadores con contrato laboral formal, los servidores públicos, los pensionados y los independientes con capacidad de pago.
y el régimen subsidiado es para los que pertenezcan a nivel. Bueno, entonces los regímenes de la seguridad social en salud se dividen en dos, régimen contributivo y régimen subsidiado. El régimen contributivo pertenece a todos los trabajadores con contrato laboral formal, a los servidores públicos, pensionados y los independientes que poseen capacidad de pago. Y el régimen subsidiado es el régimen que le pertenece a las personas que poseen Sisbén de nivel 1 o nivel 2. Regímenes de pensiones. Entonces existen dos regímenes de pensiones. El primero es el régimen solidario de prima media con prestación definida. Entonces, en este tiene la característica de que no se pueden hacer cotizaciones voluntarias ni se puede optar por una pensión anticipada. Mientras que el régimen de ahorro individual con solidaridad, los afiliados tienen una cuenta individualizada en el cual abona el valor de sus cotizaciones y las de sus empleados. Las cotizaciones voluntarias, los bonos pensionales y los subsidios del Estado si hubiera lugar a ellos. Régimen de riesgo profesional. A los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. El régimen de riesgo profesional se encarga de prevenir, proteger y atender a todos los trabajadores. Bueno, en el siguiente cuadro se puede apreciar lo del sistema de seguridad social integral. Entonces, cada sistema de seguridad social pues tiene una empresa administradora del servicio, por ejemplo, la salud. Entonces, la administran las empresas promotoras de salud o EPS, la pensión, los ISS, Instituto de los Seguros Sociales y los fondos de pensiones privados, y los riesgos profesionales, la administradora de riesgos profesionales, ARP. Bueno, a continuación vamos a hablar de la reforma laboral 789 del 2002 que se refiere a los contratos de aprendizaje. Entonces, las características es que es una forma especial dentro del derecho laboral, pero no es un contrato de trabajo. El aprendiz tiene derecho a un apoyo de sostenimiento mensual. La duración de este contrato no puede ser superior a 2 años. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente de un salario mínimo mensual legal vigente. Y no se puede contratar como aprendiz a quien haya estado o se encuentre vinculado laboralmente a la empresa patrocinadora. Durante los contratos de aprendizaje hay dos fases, la fase lectiva y la fase práctica. La fase lectiva como mínimo es el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente, y durante la fase práctica como mínimo es el equivalente al 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del 10%, se pagará el equivalente al 100% de un salario mínimo mensual legal vigente. Muchas gracias.